Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza en las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Queridos amigos, es muy grato reencontrarnos aquí en la señal de la Nuevo Tiempo, a través de la radio, de la televisión y por supuesto del internet, porque muchos internautas buscan el sitio de Nuevo Tiempo y estamos también en TuneIn y hay muchas otras emisoras que repiten la señal de la Nuevo Tiempo. Así que usted tiene muchas formas de acceder a esta señal que es la señal de esperanza. Estamos en Reavivados por su palabra en el sector Creed en sus profetas. Nos acompaña el pastor Bruno Razo para profundizar, aclarar a través del Espíritu y Profecía muchos temas de la Sagrada Escritura. Sí, con alegría y con gratitud a Dios, porque es Dios el que nos permite a través de su palabra, a través del Espíritu de Profecía, poder tener una dimensión más abarcante, más plena, conocer más para practicar mejor. Qué bueno. Interesante esa idea, amigos, conocer más para practicar mejor. Esa es la invitación de Reavivados por su palabra. Y nosotros hemos llegado ya a un momento en que el autor del libro del Éxodo empieza a darnos algunos detalles de la construcción del tabernáculo y con más detenimiento lo hace, ¿no? Parece que él estaba preocupado en que cada cosa se pusiera en su lugar y las escribió como para dejar claro que el Señor es un Dios de orden. Ahora, entre las cosas que llaman la atención, hay algo muy claro: el desprendimiento del pueblo para ofrecer la ofrenda para la construcción del tabernáculo. ¿El Espíritu de Profecía tiene algo para decirnos? Sí, tiene, yo lo voy a leer del mismo Patriarcas y Profetas, dice: para la construcción del santuario fue necesario hacer grandes y costosos preparativos. Hacía falta gran cantidad de materiales más preciosos y caros. No obstante, el Señor solo aceptó ofrendas voluntarias. Diga a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda. Tal fue la orden divina que Moisés repitió a la congregación. La devoción a Dios y un espíritu de sacrificio fueron los primeros requisitos para construir la morada del Altísimo. Es interesante que para la construcción de la casa de Dios se requiere esfuerzo y sacrificio. Y a Dios procuramos darle lo mejor. En realidad, la casa de Dios debería ser mejor que nuestras casas. Sin duda. Y el pueblo entendió eso. Pero Dios solo aceptaba la ofrenda voluntaria.
porque la que se hace forzada no tiene sentido. Entonces Dios puso como requisito que la ofrenda tenía que ser voluntaria y que la devoción a Dios y el espíritu de sacrificio fueran los requisitos para construir una casa para Dios. Ahora, Moisés dijo, traigan las ofrendas y hubo un momento en que había ofrecido oro, plata, en especies también, en madera, las cortinas, se necesitaba tejidos, era tejido muy fino para las cortinas, las pieles de los animales, y llegó un momento en que había tanto que Moisés dice, bueno, paren, es suficiente. Es interesante que también Moisés no quería una acumulación. ¿Qué iba a hacer con el excedente? Él no tenía interés en enriquecerse. Y entonces hay un momento cuando dice, suficiente, él había calculado todo, era el instrumento de Dios para ese momento. Y era un fiel administrador, era para construir la casa, la casa de Dios, y cuando ya tenía... Ahora, en el fondo hay un principio que se maneja detrás de todo esto, entre otros. Por un lado, el desprendimiento de Dios. Claro. Dios se desprende porque nos da todo. Nos dio en Jesús lo mejor que el cielo tenía. Entonces, cuando hay un Dios que se desprende y hay una criatura que reconoce a ese Dios, que se beneficia por el desprendimiento de ese Dios, que recibe fe, esperanza, protección, salvación, seguridad, presente, futuro. Entonces, la actitud natural de un Dios que se desprende es la criatura que también se desprende para darle a Dios algo de lo mucho y de todo lo que Él nos ha dado. Por eso, cuando eso ocurre, los recursos sobran. Qué bueno, qué bueno. Y una cosa que llama la atención, pastor, es que la ofrenda dice que tenía que ser voluntaria, de corazón, y solamente esa ofrenda el Señor, a través de Moisés, la recibiría. ¿Por qué es importante que la ofrenda sea voluntaria? Porque Dios se ofreció voluntariamente para nosotros. Entonces, cuando nosotros somos recíprocos con ese amor, tiene que ser voluntario. Si es forzado, si es para marcar tarjeta, si es para tildar un casillero, si es para hacernos ver. Pablo, cuando escribe a los Corintios y habla del amor, dice, ustedes pueden dar mucho, hablar bonito, saber, conocer, e incluso dar el cuerpo, quemarse por una causa justa, pero si no lo hacen por amor no les sirve de nada. Entonces tenía que ser voluntario, porque lo voluntario expresaba que nacía de un corazón puro y de un corazón de amor, que admitía, que reconocía lo que Dios hizo y la grandeza del amor de Dios para con uno, la devolución en parte de ese amor. Yo quiero profundizar todavía un poco más este tema del desprendimiento. Sí. ¿Por qué? Porque Pablo, teólogo así bien profundo en sus contenidos también, Pablo dice que haya en vosotros la misma actitud que hubo en Cristo Jesús, la cual, dice él, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, se vació. Dios es un Dios de desprendimiento. El cielo se desprendió de lo mejor que tenía. Jesús dejó su divinidad a un costado, se hizo hombre, se vació, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, se vació. Entonces dice, se hizo hombre, se hizo obediente, hasta la muerte y muerte de cruz, que era la peor cruz. ¿Todo eso por qué? Por amor. ¿Todo eso con qué propósito? Salvarnos. Entonces, cuando yo hago algo para Él, ¿cómo debe ser hecho? Por amor. ¿Con qué propósito? Reconocer que quiere la salvación, aceptar y apropiarme de esa salvación. Por eso vas a encontrar en la Biblia que el Señor acepta 2 moneditas de una mujer viuda que no valían nada. Y no solo las acepta, sino que las elogia. Claro. Y las deja en parte en el registro sagrado como un ejemplo. Qué cosa. Y no acepta ese que allá en la esquina Hacía sonar su moneda para que todo el mundo se diera cuenta de cuánto él estaba dando. ¿Por qué? Porque no era por amor. Para que Dios reciba tiene que ser por amor y de buena voluntad. Qué bueno.
Con esos pensamientos, amigos, estamos con ustedes. Vamos a tener un breve paréntesis y ya retornamos. ¿Qué tal? Acompáñame a seguir leyendo otra cita inspiradora de los escritos de Elena G. de White. Y al transcurrir los años de la eternidad, ofrecerán más ricas y gloriosas revelaciones de Dios y de Cristo. Así como el conocimiento es progresivo, también el amor, la reverencia y la felicidad aumentarán. Cuanto más aprendan los hombres acerca de Dios, más admirarán su carácter. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Apocalipsis 5:13. El pecado y los pecadores no existen más. Todo el universo de Dios está purificado. El gran conflicto ha terminado para siempre. ¡Qué linda promesa! Esa cita tú la puedes encontrar en este libro maravilloso que se titula La historia de la redención. Un libro escrito por Elena G. de White y que es un libro maravilloso que no puedes perder la oportunidad de no tenerlo en tu biblioteca personal. Así que te invito a que lo puedas adquirir. Ingresa a la página www.aces.com.ar o visita una iglesia adventista del séptimo día y adquiere este material. También puedes hacerlo descargando la aplicación Elena G. de White del App Store o del Play Store. Queridos amigos, en este momento vamos a pedir la bendición de Dios y, por supuesto, el Señor quiere darnos esa bendición. Vamos a orar entonces. Señor, gracias porque te desprendes de lo mejor del cielo para salvarnos. Ayúdanos a nosotros también a ser desprendidos, a ser fieles, a ser voluntarios, a ofrecerte nuestra vida, nuestros dones, nuestros talentos que son tuyos, para hacer tu voluntad, para preparar tu casa, tu templo, tu iglesia y tu regreso. Te pedimos, te agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Queridos amigos, tenemos marcado un reencuentro. El día de mañana, por la gracia de Dios, estaremos juntos nuevamente en Reavivados por su palabra y creed en sus profetas. Hasta pronto.